David, bienvenido a Santa Fe, bienvenido a ATP. Buenas tardes, ¿cómo va? Muchas gracias, muy contento de estar acá y no hay cosa más linda que viajar haciendo teatro Me imagino que para sí. los teatreros, así que muy felices de la invitación y todo. Estamos muy entusiasmados. Antes de meternos en la obra, a vos también te conocemos desde las redes sociales y desde tu cuenta, haciendo obviamente tu propia identidad dentro de las redes sociales. Sí, por ahí empecé en pandemia, como medio manotazos de ahogado para poder vivir de esto, que es como un poco un sueño, viste, todo el tiempo actuar, es como un sueño que se renueva. Así que sí hago por ahí alguna cosa. ¿De qué trata A Muerto un Puto? Y es sobre la vida de Carlos Correas. Carlos Correas fue un escritor que escribe el primer cuento relato homosexual en Argentina. Es considerado el primer relato homosexual. Exacto, se llama La narración de la historia en 1959. En 1960 lo llevan a juicio y lo condenan a 6 meses de prisión en suspenso. Y bueno, en ese momento se termina su vida. Obscenas, decir, sí, había como la policía de la moral y la revista. ¿Repetime el año? 1959. Qué dato histórico ese, ¿eh? Bueno, no lo tengo yo, o sea, cualquier persona, digamos, que te está escuchando por primera vez, también tiene ese dato concreto de la realidad, cómo cambiaron Claro, absolutamente no las es épocas. hace 100 años, claro, es poco tiempo. Es poco tiempo. Bueno, estamos atravesando un momento de censura también, ¿no? Como que es bueno, lo que pasó con Cometierra, digo, como es un momento en donde la palabra y la escritura y esta batalla cultural se está dando. Y bueno, en ese momento Correas escribe esto y bueno, recibe un poco la condena pública y se aleja. Entonces la obra es A Muerto un Puto, no solo por su vida que se cuenta en la obra de forma documental, sino también por todo lo que le va pasando en su vida. Él abandona su homosexualidad, se casa, deja de escribir, empieza a escribir como en las sombras. Bueno, en plano de obligación. Claro, horrible. entonces él como repliega su vida, su identidad y bueno, y en la obra si la vienen a ver van a conocer el final de su vida, pero digo, tiene que ver con eso, ¿no? Como entender las vidas, las diversidades, como digo, como potencialidades distintas en este mundo y bueno, y decidimos hacerle un requiem luminoso a Carlos, que nos parece que es en este momento un autor para recordar. En estos momentos, como vos decías, de censura, de cuestionamientos, en algunos casos sin ningún tipo de fundamentos, una obra basada en algo que ocurrió en 1959 se trae casi sin escala. Sí, como que pega mucho en el hoy. Bueno, el director es Gustavo Tarrío, que se encontró... Yo creo haberlo nombrado bien. Se cruzó con este autor un poco medio de manera azarosa, y bueno, y decide recuperarlo y ponerlo en escena en este momento. Carlos Correas también fue un gran crítico de los medios. Hay unos textos que él escribió muy graciosos sobre Grondona, sobre Pergolini, que también los decimos en la obra. Entonces, muy gracioso ¿en qué contexto? De la figura homofóbica, digamos, que tuvieron ambos, porque ambos son uno facho, absolutamente. Yo no me acordaba, el otro día estaba comentándole a mi cuñado una cuestión, digamos, que todo el mundo recuerda a Neustadt, que era nefasto para mí, o sea, pero formó opinión en aquel momento, ¿no? Sí, y después, claro. Y después Grondona, o sea, pero nadie sabe, digamos, qué es la vida de Grondona, hace cuánto que no existe, digamos, Grondona en términos periodísticos, con todo el relieve que tuvo Grondona como formador de opinión. O sea, pero Pergolini ni que hablar, el transgresor más grande de todo, pero en varios episodios en Rock and Pop fue muy homofóbico. Sí, y son estos personajes que un poco marcaron agenda, ¿no? Digo, Grondona, mi mamá lo ponía cuando yo era chiquito y yo lloraba, digo, por favor, mamá, no pongas Grondona. Claro. y Carlos un poco critica eso, ¿no? Como hay algo de eso, de cómo los medios nos comen la cabeza a los argentinos y como un poco que dice algo que es muy fuerte, que habla específicamente de Grondona, ¿no? Pero él dice, Grondona habría vivido bien
bajo Hitler, bajo Castro o bajo Stalin. ¿Viste? Como estos periodistas se acomodan. Es un ¿viste? oficialista todo el tiempo. Claro, y yo lo veo, a mí me pasa de verlo, digo, súper contemporáneo. No, ahí te corrijo. Sí. Ahí no estoy de acuerdo con Carlos. Con el kirchnerismo, vos ves desde el comienzo del kirchnerismo hasta que dejó de ser un formador de opinión por su enfermedad y todo lo demás. O sea, Grondona nunca se sintió cómodo con el kirchnerismo. Es más, llevaba a todo tipo, digamos, que hoy están avalando al mileísmo, que, por ejemplo, el Tata Joffre, que yo lo nombro cada rato, alguien que sepa, digamos, quién es el Tata Joffre en la historia de Argentina, porque cuando muera se van a dar cuenta lo nefasto que es. Lo nefasto que es, o sea, para la sociedad. Pero ese tipo era uno de los columnistas especializados que tenía Grondona, bajaba línea absolutamente y era anti-kirchnerista, no se sentía cómodo ahí con el kirchnerismo. Sí, es muy graciosa como la forma de escritura de Carlos, como muy rapsódica y muy rizomática, como tiene una adjetivación, le dice, Grondona era jurista, filósofo, politólogo, científico y cientista social, sociólogo, psicólogo, periodista, columnista, criminólogo, economólogo. Le decía todo. Y bueno, y Carlos toma ese humor, un poco eso, ¿no? Como ese humor de un poco marica mala, ¿no? Sí. Ahí poniéndose y bueno, y un poco con la máquina de escribir y con el televisor que se compró en sus últimos años. Entonces, Carlos nos sigue hablando, nosotros estamos muy felices bueno, hicimos ya 2 años que la hacemos en Buenos Aires. Esta es la primera vez que salimos de allá, entonces también traerla acá. Qué bueno. Es como una ¿Cómo fue la gran iniciativa alegría de traerlo acá? ¿Cómo fue el contacto? Porque hoy hay un gobierno que es Unidos. O sea, vamos a hablar de política. Aquí ahora, en Santa Fe. Que te gusta. En la provincia de Santa Fe hay un gobierno que es unido, que trata de desmarcarse un poco de Milei. Tiene a una ministra socialista como es Susana Rueda, Pablo Ricci, que es uno de los funcionarios más importantes que tiene el Ministerio de Cultura. O sea, toma el Centro Cultural es un eslabón de la cultura de la provincia de Santa Fe. ¿Quién toma la iniciativa de la provincia? Mirá, yo ¿Un promotor o el Estado? ¿Un promotor o el Estado? Mirá, yo soy actor, solo vine a actuar. Bien, está muy bien. Como Britney, ¿viste que le decían, Britney, actúa, canta acá? Y ella cantaba. Me decía. No, en serio, precisiones, no, tendría que venir Flor, la Flor. Que venga Flor. No te quisimos meter en un Que venga Flor. No, tengo entendido que nos invitaron, digo, desde la dirección del Centro Cultural. Del Centro Cultural, y bueno, y hay, si bien hay un apoyo por parte para que, bueno, la entrada sea accesible, ¿no? Porque las entradas, si no, son siderales para la gente. Entonces también digo, hay como ahí un apoyo y bueno, y también se cobra entrada, digo, para... Bien. Digo, eso es como una coproducción, ¿no? David, formás parte de un colectivo que como objetivo tiene el antirracismo. Hace poco tiempo tuvimos una marcha antifascista, antirracista, entre otras situaciones, que fue replicada en la mayor parte del país. En el ámbito cultural, ¿hay racismo? ¿Hay discriminación en el ámbito cultural? Y hagan zapping. Bueno, no cambien ahora, después que termine el programa, hagan zapping y vean cuántas personas. Escucho uno que a mí me llama la atención, cómo naturalizan todos los oyentes, o sea, deben pensar lo mismo cuando habla de, un intendente de provincia de Buenos Aires, de una localidad de provincia de Buenos Aires, el turismo marrón. Lo escuchaba a Babi de Checopar. Y escuchar, digamos, que naturalizan el tema del término marrón, negro, esto negro, de M, o sea, constantemente. Sí. No, como nunca lo vi a esto, ¿eh? O sea, es como que tomaron envión, desde el fin de Alberto Fernández hasta ahora, tomaron envión estos 15 meses y dicen, esto negro de M, esto marrones, cultura marrón. Yo creo que ahí yo como ciudadano te hablo, ¿eh? Como hay algo de como que siento que perdí en el sentido de que
no apoyo. Yo sufrí yo nací en Tartagal, en Salta, donde el 1-1 nunca llegó. Y Qué buena definición. Claro, ¿viste? Porque vos decís, che, ¿cómo nunca llegó el primer exitoso gobierno de Menem, claro, digamos, ¿eh? Vos decís, no, nosotros, mi viejo laburaba en gas del Estado, se quedó sin laburo, nosotros salimos con las chapas y los colchones, nos fuimos a Tierra del Fuego a poblar allá, que había como mejores chances. De Tartagal a Tierra del a Fuego. Río Grande. Y bueno, mi viejo empezó primero repartiendo, así en una distribuidora. Yo lo acompañaba a cambiar el café. Tampoco es que pegó un laburazo, ¿viste? No, claro. Después fue maestro. Pero bueno, Tierra del Fuego apareció como una posibilidad de progreso. Y en Tartagal hace poco fui y pasé por, Tartagal está mejor, yo lo vi mejor, pero pasé por zonas, por Pichanal, Conozco y hay esas una zonas. pobreza Sí, estructural. sí, tal cual. Entonces yo, sobreviví las políticas de los 90, jamás voy a suscribir a un gobierno que quiere eso, ¿no? Que no apoya el mercado interno, que no desarrolla la industria local, que somos siempre los agroexportadores, seguir endeudándonos. Mi papá, cada vez que llamaban tarjeta de crédito, decía, no quiero tener tarjeta de crédito, es endeudarte. No quiero deuda, claro. ¿Viste? Y es como decís, no me endeuden más, por favor, te lo pido. Entonces, en ese sentido, sí, este es un momento en el que es muy difícil luchar culturalmente. ¿Por qué? Porque lo tenés a un presidente que gana, que dice zurdo de M. Y cuando eso pasa en televisión y eso lo votan muchas personas, ahí se habilita toda una serie de discursos que estaban, agazapados. Claro, que estaban ahí esperando, y entonces a mí me dicen boliviano, peruano, boliviano. O sea, con toda la carga negativa. Sí, con todo. Todo eso. Y ahí es en donde yo siento que perdí. ¿Viste? Como algo como que te baja las defensas. Y decís, bueno, ¿cómo lucho contra esto? Entonces, creo que ahí, me parece que sí, el racismo crece, se acrecienta. Pero tiene todos los condimentos este gobierno, ¿eh? Vos empezás a analizar la postura que tuvo con respecto a las marchas de colectivo LGTB, o sea, realmente llama la atención que en los más, además el séquito, digamos, de millennials que tiene, los trolls o personas como es el famoso Gordo Dan, son repulsivos, o sea, como escupen directamente sí, a violento. Las minorías que ellos llaman, ¿no? Porque sí, son, o sea, sí. No es que el zurdo nada más, es el zurdo, el puto, el gordo, el negro, o sea, lo tienen claro de cuál es el discurso fascista, odio, digamos, de odio que tienen. Sí, por eso, bueno, cuando se mató esta persona mayor jubilado, mató a que tenía la música fuerte y pasó esto, y Fran Fijap tuiteó marrón incivilizado. Ahí eso es, y después aparece el ex concejal, dice turismo marrón Demasiado demente, turismo, marrón demente. Entonces vos decís, claro, ahí se asocia un color, lo que es racismo es asociar un color de piel, ¿no? Y cuando decimos marrón, no solo decimos el color de piel, ¿no? No es colorismo, sino cuando vos decís una persona blanca, vos pensás en un territorio, en una nacionalidad, en los españoles, italianos. Cuando decís una persona negra, esperanza blanca, claro. ¿Viste? Pero las etnias tienen historicidad, territorialidad. Lo que pasa es que en Argentina lo marrón siempre ha sido lo feo, lo sucio, lo indigno. Y bueno, y entonces identidad marrón viene un poco a darnos orgullo, de esta piel, de esta caracolla, de estos rasgos aymaras, y decir, bueno, acá estamos, y somos marrones, y bueno, y dentro de la marroneidad hay una amplia diversidad como total, en todas las etnias. Entonces, lo que estamos queriendo enseñar, siempre desde un punto educativo, pedagógico, es no se puede asociar un color a lo indigno. No. Y eso es el racismo. Y bueno, y Carlos escribió sobre esto, volviendo a la obra. Carlos Correas escribió sobre esto, él puso en valor
a lo que llamó, bueno, lo que se llama, conocemos en Argentina como el cabecita negra, Sí. Lo puso como un valor nacional, como un valor erótico nacional. Él decía que los cabecitas negras, viste, como estar con un cabecita negra era como estar con el pueblo, viste, y eso es lindo también, y por eso Gustavo Tarrío, bueno, me eligió a mí como para poder, digo, yo que nada, participo del colectivo y vengo hablando de esto en redes, también para decir los textos de Carlos, que él le prohibieron, no le aceptaron un trabajo que había escrito sobre los cabecitas negras y lo perdió. Entonces no sabemos lo que él escribió sobre los cabecitas negras. No. Entonces nos parece una linda venganza poética que yo pueda estar diciendo esos textos. ¿Cómo llegaste a la obra? ¿Y quién más está? Sí, está María Laura Alemán, que es una pianista, hay canciones en la obra, bueno, bailamos, cantamos, como se arma un music hall, también hay momentos de cine, momentos cabareteros, de esos años de 1950. Y bueno, María Laura Alemán está, que toca el piano, actúa también, y Vero Jerez, que se canta absolutamente todo. Tienen que venir a verla porque realmente la rompe, tiene una voz impresionante. Y bueno, y Gustavo un poco buscó, encarnar en nosotros las diferentes facetas de Carlos Correas, ¿no? Y bueno, y Gustavo me llamó, me convocó para un poco mi relación con los medios, y yo que bastardeo con En el Control, que hago de la cucaracha en redes sociales. ¿Quién no ha visto eso? Que lo mire, por favor. A ver, decí cuál es el Instagram que tenés. David Ángel Gudino es mi Instagram. David Ángel Gudino. Gudino. Sí. La ñ no acepta. Por supuesto. Otro gesto de por la duda me quise sacar o sea, ¿cuándo lo encarcelaron por 6 meses que dijiste? 1960, 1959. O sea, estaba Frondizi en ese momento. O sea, viste, vos decís, pará, a ver, estaba José María Guido, viste, empezaba a ver para atrás quiénes eran los presidentes ¿Quién de dirigía el país fue en ese un tramo momento? de democracia, viste. O sea, en un tramo de democracia lo metieron en cana a una persona por ser homosexual. Y por decirlo. Sí, bueno, lo que relata Carlos en ese momento en el juicio, que el fiscal ordenó al juez que le observaran el cuerpo para ver si había tenido penetraciones. Es como muy... es muy crudo lo que relata Carlos, es muy humillante. Pero para que entienda la gente que no tiene por qué recordar quién era el presidente, porque capaz que hay un montón de millennials que nos están viendo, centennials, o personas que viven en un termo. O sea, porque no tienen por qué recordar la historia, porque es muy fácil ir hacia la historia de los fachos. Sí, facho, pero en aquel momento era el desarrollismo. O sea, de una persona de tinte radical que transformó al movimiento de integración y desarrollo, el MIT, el famoso MIT, y generó toda una... Hoy hay un montón de gente avalando el frondicismo, pero fíjate vos que en la época de Frondizi se puso en cara a una persona por ser homosexual y pensar y decir abiertamente es homosexual. Es increíble esto. Porque es un dato que yo no tenía ni por asombro, digamos. Nunca pensás que en una época como la de Frondizi los fachos por abajo, digamos, o un fiscal o un juez podía actuar de tal forma. Nadie se le plantaba a esos tipos, digamos, por querer meter a un puto. ¿Entendés? O sea, decís, bueno... veamos también ese prisma del desarrollismo, del frondicismo, ¿no? Y vos lees el cuento y no decís, a mí no me parece, qué obsceno, viste, como decís, oh, qué horror. No, es un encuentro que se da entre dos chicos que se conocen en Constitución, digamos, hay momentos, pero no es una, como decís, no es un escándalo. Nos arrancamos los pelos. Fue una locura. Bueno, de hecho por eso está tan oculta la obra de él. Y vos lees cosas como, por ejemplo, Los Jóvenes, que es una novela que recomiendo, que es muy cortita, que se publicó post-mortem de Correas, que escribe un poco al estilo de Mariano Blatt y Ochoa, como muy en ese momento, antes del 1959, ya él escribía unas cosas muy fuertes, como muy adelantado para su época. Entonces, bueno, fue muy... ¿En qué año falleció, recordá esto? 2001.
2001. Sí, 2000, ahí 2001 antes del año? estallido. Tal cual. Ahí murió Carlos. David. Muy interesante, la verdad Sí. que ahora voy a Empezar a indagar. voy a empezar a indagar sobre léelo Carlos porque Correa. es, te digo, impresionante. La operación Mazota, porque él, nos poníamos intrusos de Carlos Correa. Pero él fue muy amigo de Juan José Sebrelli Ajá. y de Carlos Mazota. Tenés que ser No, amigo no, de Juan José pero Sebrelli. Cuando eran O sea, chicos, la derecha de Juan José cuando Sebrelli. eran pibes, Ajá. cuando eran pibes, después que le pasa esto a Carlos, Juan José Sebrelli se las pica, chau, y Carlos termina escribiendo, él le decía que era basofia lo que escribía, le decía a Juan José Sebrelli, y Mazota le da vuelta a la cara. O sea, estos dos... Lo dejan. Estos lo dos dejan. personajes importantes, digo, Mazota de psicoanálisis, Juan Claro. José Sebrelli, bueno, para una cosa mucho más derechosa, ¿no? Pero estaban juntos. O sea, era un trío. Lo Y en un desconocieron. momento Y lo lo desconoci- desconocieron. Sí, al momento de cuando él recibe la condena, es Lo como desconocieron. totalmente. Mirá vos, Sí. es tanto que fue uno de los de las plumas importantes o de los intelectuales de derecha de la década del 70, 80, 90 y principio del 2000. Sebrelli, Sí, tal o sea, cual. cualquier persona que lo reconoce por el periodismo, o sea, columnista, porque de los tantos columnistas que Sí, ha sí, tenido pero un programas intelectual como, de derecha, como ¿no? Neusta, claro, o sea, vos respetás... cuadro intelectual de derecha. Claro, vos interpretás y respetás la ideología en todo caso, pero cuando la ideología no respeta este tipo de cosas y persigue, ahí es donde... Ya lo cuestionás, claramente. Lo cuestionás. Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, qué hermoso. Me dijeron que vine para la radio, ¿viste? Dijeron, No. Y yo tengo un show. Si hay cámaras, hay tele. Y yo tengo un show y dije, ay, menos mal Si que hay me pusieron. cámaras, hay tele. ahí está, la invitación entonces el viernes, Hoy a las mismo, 9 de la noche, hoy en el mismo. Centro Cultural Provincial Paco Urondo. No le David- sacaron el nombre, ¿no, Paco Urondo? No. No le sacaron.